Ahí va, ahí va. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, compañeros. ¿Me escuchan? ¿Más alto? Ahora un poco baja. Hola. ¿Ahí fue? Sí. Bien. Bueno, nada, primero que nada, buenas tardes a todos. En esta jornada tan especial, el Día de los Comités de Base. Históricamente, los comités de base han sido un espacio de encuentro, discusión y construcción política, ¿verdad? Y además también de socialización, intercambio, compartir. Así que bueno, ahora vamos a presentar dentro del ciclo de charlas políticas que plantea el Comité de Empresarios Olímpicos, las revoluciones desarrolladas. En esta oportunidad, la temática de la charla es la revolución propiamente del consumo. Voy a plantear unos disparadores que se han dado en la iniciativa para un poco organizar y guiar la charla, ¿verdad? Entendiendo de que también las sociedades capitalistas como la que somos parte, ¿no? Como la que es Uruguay, determina diferenciales de consumo, ¿verdad? Incluso nos ubica. Actualmente estamos insertos en un consumo a escala global, ¿verdad? Con concentraciones de riqueza que son inéditas, pero no se resuelven los problemas crónicos que son como la pobreza y la indigencia, ¿verdad? Necesitamos producir de un modo diferente para responder al consumo responsable con el ambiente y la sociedad. A todo esto, ¿quién controla nuestras ambiciones de consumo? ¿Dónde se establecen los parámetros de consumo? ¿Qué tipo de consumo pueden promoverse y cuáles deben desestimarse? El comercio electrónico nos permite consumir a grandes distancias, ¿no? Nosotros tenemos un comercio muy cercano a raíz de con China o Miami, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué sentido tiene defender el comercio local si es malo o es informal? También, ¿verdad? ¿Es necesaria otra cultura de consumo? ¿Cómo sintonizar el consumo con la sociedad que queremos construir? ¿Cómo se relaciona la izquierda con el consumo? ¿Se puede hacer uso de los bienes de otra manera? ¿Debemos formarnos como consumistas? La economía circular y las energías renovables, así como los nuevos patrones de consumo, la austeridad, servicios básicos forman parte de las respuestas que se buscan explorar en este conversatorio, ¿verdad? En esta oportunidad invitamos a Betiana Díaz, diputada, estudiante de licenciatura de Ciencias Políticas de UDELAR. Bueno, bien. Actualmente integra las comisiones legislativas de Hacienda, Seguridad, Convivencia y especial con fines legislativos de transparencia y lucha contra el lavado de archivos y crimen organizado. Tenemos a Pablo Ferreri, que es representante por el Frente Amplio en el periodo del 2015 al 2020, contador público, fue subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, director general de la DGI. Daniel Martínez, que es ingeniero industrial, fue presidente de ANCAP, ministro de Industria, Energía y Minería, senador, intendente de Montevideo y candidato a la presidencia en las elecciones del 2019. En la consigna de la charla, la idea es que las exposiciones sean de 15 minutos de cada invitado, y después cuando queden abiertos a que la gente, los compañeros podamos hacer alguna reflexión, aporte, intercambio o alguna pregunta. En cuanto a las reflexiones, pedimos que sean entre 3 y 5 minutos. ¿Que quiera comenzar? En primer lugar, que una tarde tan fría, ¿no? Y bueno, este encuentro, permitirnos este encuentro de conversar y bueno, de pensar estos temas también, que es parte de compartir momentos y reflexiones. Así que, capaz que Daniel, que estuvo muy puntualmente, puede venía de otro lado que se me quedaba. Muchas gracias, qué bien el tuyo. ¿Una masita? Bueno, ya está. Para la oreja, bueno, pido yo entonces, primero felicitarlo por la iniciativa. La verdad que ya sé que este es el sexto conversatorio, está bueno. Generar ideas, reflexionar, escuchar, aportar, eso es parte de la esencia misma que nos debe alimentar el alma y la forma de hacer política, ¿no? Cuando no hay
no hay gente mágica ni que tenga más conocimiento. Acá es un tema de trabajo en equipo y acumulación de conocimiento, porque aparte cada uno aporta algo. No hay ningún tema que tenga un dueño, siempre todos los temas son multifocales y de múltiples enfoques, y lo bueno que cada uno que lo mira desde su punto de vista aporte su punto de vista para que salga mejor, así que es espectacular. A mí la querida compañera que supo trabajar en el proyecto de Montevideo del Futuro, ¿no? este hermoso trabajo que se hizo de prospección en la Intendencia de Montevideo, me planteaba que focalizaran dos temas que era economía circular y energías renovables. El otro día leí un trabajo bien interesante, hay unas informaciones que circulan, se llama Other News, y se dice la información que no aparece en los grandes medios internacionales de comunicación, está bueno. Creo un estudio de un especialista sobre todo lo que significa, bueno, a mí se me han perdido los números de las millones de toneladas de plásticos que el hombre ha producido, y que en su inmensa mayoría, casi todos los productos de plástico que se fabrican a partir de gas natural, básicamente, son cadenas de polímeros combinadas de diferentes formas, pero en definitiva son todos cadenas de carbono, a veces cloro, pero bueno, hidrógeno, oxígeno, bla, bla, bla. Eso casi todos tienen vidas para que se desnaturalicen de 200, 300, 500 años. Por lo tanto, el hombre que desde mediados del siglo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pasó a tener la revolución del envase, ¿verdad? En realidad fue la revolución del envase. Después terminó siendo no solo el envase, pero la inmensa mayoría por el envase. Después, yo qué sé, tuvieron una cortadora de césped y la mayor parte de plástico. Pero se dio un proceso en el cual hubo un uso masivo y brutal de lo que eran los plásticos. Digo, voy a ese tema porque se focaliza bien, sirve para fijar ideas, lo que tenemos que hacer y lo que impacta. Hoy, las millones de toneladas de plástico que hay en nuestros océanos y en nuestros cursos de ríos es brutal. A tal punto que se calcula que el humano promedio en este planeta come 7 gramos de plástico por año. O sea, promedialmente. En realidad Uruguay es menos, porque está bien, de acuerdo, y seguramente en algunos lugares de la India pasa menos, pero promedialmente, pues también es función de lo que se vierte. Cuanto más consumo, más se vierte y por lo tanto termina más en los cursos de agua, que termina de una forma o de otra, de a poquito desintegrándose, producto de la erosión y del agua salada, lo que fuera. Terminan los pescaditos y nosotros comemos los pescaditos y terminamos 7 gramos. Promedialmente creo que en Uruguay es 4,5, una vez alguien lo escribió, no sé. Bueno, todo el mundo le está agarrando por algún gramo, pero lo estamos comiendo, nosotros estamos integrando gramos de plástico todos los años y todos los días en realidad, de a miligramos, pero lo que sea. Y es brutal, pero eso es lo que pasa, y con eso pasa con cuantas otras muchísimas cosas. A uno se le ocurre identificar eso porque es lo más grave. Ni que hablar que las tortugas que agarran las bolsas que andan flotando y piensan que son medusas y se las come y se atragantan, ni que hablar, pero las miles de problemas que generan en el mar, que se calcula que se podían hacer islas del tamaño de media Groenlandia si se juntara todo el plástico que hay en los océanos. Estamos hablando de cosas que dicen, me estás jodiendo, no, es así, es brutal. Pero eso es parte de esta sociedad. La sociedad capitalista, en su lógica, el tema es producir, que tiene algo, que hay creo que es uno de los tuyos, ¿no? Un economista, ese Pinker, que habla, que el debate con Yohal Nova Harari, que es el otro, el más de izquierda, y él dice que en realidad, si bien es cierto que ha crecido la desigualdad, lo que también es cierto es que esta sociedad de consumo ha mejorado la vida de cientos de miles de millones de seres humanos. Hoy, el más pobre vive mejor que hace 100 años, eso es verdad. El problema es que la pregunta es, eso no podríamos alegrar, pero el costo está siendo descomunal. Y entonces esto lleva a un encare totalmente diferente y conceptual que va mucho a lo cultural, a lo educativo. Recuerdo que en la campaña anterior nosotros, una de nuestras banderas era políticas, había una serie de propuestas que no voy a desarrollar, que era para la eliminación de los envases de un solo uso, básicamente envases de plásticos. O sea, se cargaban positivamente, se hacía un montón de trabas, no para prohibir, porque viste, en la ciudad uruguaya, además en la sociedad capitalista parece que prohibir al mercado fuera mala palabra, pero sí por la vía indirecta desmotivar lo que se llaman los envases de un solo uso, que es el grueso
de lo que termina en los ríos, en el mar y que lo que terminamos nosotros comiendo. Pero como eso tiene que haber un montón de políticas, toda la política de la economía circular, que si bien se menciona la iniciativa, apunta a eso. Hay dos caminos, ¿no? Uno es el buscar de qué forma se desmotiva el consumismo y de qué forma se motiva el consumo desmedido, donde para envolver una croqueta tener un montón de plástico que termina en la basura, en la calle y la mayor parte en el mar. Y la otra es de qué forma reaprovechamos. Eso culturalmente implica una verdadera revolución. Eso sí que es una revolución. Educar a la gente para que se utilice la economía circular, que implica reutilizar al máximo como materias primas lo que ya se generó, que aparte en su generación hay que hacer lo que en terminal que se llama el derrame. Hay que empezar desde que se lo sacó de la tierra el gas hasta que se gastó la energía y se tiró CO2 a la atmósfera para producir las cadenas de polietileno, polipropileno o los plásticos que sean. Hay que hacer todo el balance, ¿no? Y por supuesto la recuperación, reutilizar productos para que sean la base de materia prima, a veces no para la misma cosa, pero para otra, ¿no? Es parte de lo que sustancialmente tenemos que tener como un vector prioritario en una agenda realmente comprometida con lo que está pasando en el mundo y en particular como país y como nación de Latinoamérica, ¿no? Que igual, obviamente, no somos los que más emanamos CO2, aunque bueno, está todo el tema del metano y las vaquitas, que es cierto, la molécula de metano contamina muchas veces. Una molécula de metano contamina como 10-15 veces lo que es una molécula de CO2. Y algunos dicen, pero ustedes, en el mundo desarrollado dicen, pues ustedes tienen vacas que hacen caca y que tiran. Pero escuchame, por favor. Igual, hay formas de mejorar lo que se ha hecho en Uruguay, las tecnologías, por ejemplo, para reciclar y reutilizar los vertidos de los tambos que antes se terminaban contaminando y generando un desastre ecológico. Hoy se reutilizan y se termina sacando fertilizantes y eventualmente aprovechando, ese es el paso que habría que dar también, para generar metano y utilizarlo energéticamente, ¿no? Pero bueno, el tema sí es meternos en la cabeza ese concepto. Primero, dejar de utilizar al máximo productos que son solamente producto del consumismo, y ahí está todo el tema de los plásticos originarios en base a cadena de carbono, que son más, se degradan un poco más rápido, pero no son tampoco la solución, porque aparte también contienen parte de plástico que termina en polvo en los cursos de agua y todo, ¿no? O sea, hay que tener una cultura de tratar de desmotivar a través de las políticas públicas el uso de, sobre todo envases, ese tipo de cosas, y después sí, ni que hablar en lo que se podía hablar, no da el tiempo para hablar de todo eso, además si no hablo del otro energético, pero tratar de reutilizar y educar a la gente para que realmente se haya una política de reciclaje y de reutilización. Lo cual implica no solo educar a la gente, implica tener las cadenas de producción que permitan que sea reutilizable. En realidad acá en Uruguay la que realmente existe es la de las botellas de PET, que aquí ustedes saben que está el tobogán, está el que queda allá cerca de Casaballe, está, hay 4 plantas, creo que hay más que pueden funcionar, donde hay gente, que aparte son cooperativas de las clasificadoras, que se convierten en cooperativas y lo que hacen es recuperar las botellas, las lavan, ahí hace todo un proceso de reutilización, las muelen y la convierten en especie de grano para que vuelva a alimentar una extrusora, una inyectora o lo que sea, para volver a ser utilizado. En parte también se hace con los residuos orgánicos, que una parte terminan generándose para utilizar, hacer compost. Como yo le decía a una compañera, y lo bueno sería que no solo compost, porque el compost, para que se conviertan los residuos orgánicos en compost, emite el metano y el metano contamina. Estaría bueno utilizarlo para que sea, es mejor quemarlo y que se convierta en CO2 y no en metano, porque le digo, contamina mucho más una molécula de metano que una de CO2, pero son cosas que tenemos que empezar a hacer y tomar con seriedad. Y pongo estos ejemplos para fijar ideas. Cada uno de estos temas, tanto prohibir ciertas cosas, desmotivar ciertas cosas. Yo por mí lo diría, pero si algo que es más complicado, algunas cosas es mejor utilizar el camino indirecto, hasta para la batalla ideológica con la derecha, y después reutilizar la economía circular, o sea, la reutilización. Podríamos hablar de 10 temas, yo mencioné algunos por mencionar, pero habría 10 temas por ese lado para influir. Después el otro gran tema es el tema de las energías renovables, que fue un tema que lo asumimos cuando fuimos ministros,
nació el plan. Nosotros hicimos dos planes estratégicos que fueron aprobados por el gabinete. Uno fue el Plan Estratégico de Desarrollo Productivo Industrial, ¿tá? Que ahí era más bravo porque ahí necesitaba recursos como para promover, empezar a hacer cosas de más tecnología, más valor agregado, que requería gente más capacitada, dándole herramientas sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Pero para eso requería una plata que, como bien me dijo Astori, me acuerdo yo era ministro, tenés razón Daniel, pero el MIDES, la educación y la salud se me llevaron toda la plata, no te queda nada. Lo único que sí nos dio, y no fue importante, fue los recursos para que la Dirección Nacional de Energía, que tenía 3 profesionales, pasara a tener 70 profesionales, que fueron la base que sustentó la transformación energética. Porque no es solo decir, fomentemos la energía solar, fomentemos la energía eólica, fomentemos la eficiencia energética. Tenés que tener gente preparada que monitore, asesore a las empresas, a los ciudadanos, que esté al tanto de lo que pasa en el mundo, que mejore, que empiece a estudiar otras alternativas, como el hidrógeno verde, que se empezó a estudiar en nuestro periodo. Además, quien dirige el proyecto de hidrógeno verde del Ministerio de Energía es una persona que entró, compañera, ¿no? Que entró ¿cómo se llama? En aquel periodo, cuando logramos los recursos, para que Ramón tuviera, no solo él con el apoyo mío, sino tuviera todo un equipo para trabajar. Este es otro tema fundamental, porque más de la mitad, más del 60% de la emanación de CO2 en el planeta, que es el principal gas de efecto invernadero, porque por más que el metano contamina por molécula más, el que sale es tanto más lo que se genera CO2 el ser humano, que es el principal gas de efecto invernadero. La inmensa mayoría, o muy buena parte, viene del sector de la generación de energía, sobre todo eléctrica, o en general, perdón, porque los autos también, cuando el proceso de combustión genera dióxido de carbono. De la misma forma que una caldera cuando funciona a fuel oil, o lo mismo, cualquier proceso terminan todos generando dióxido de carbono. Entonces, en el mundo se vio como fundamental y nosotros lo entendimos así, por eso generamos ese plan estratégico, un plan estratégico que era a 25 años inicialmente, aunque había metas al 2015, que ya en el 2012 se habían alcanzado, hay que decirlo también, que implicaba ver de qué forma empezamos a sustituir los derivados de carbono, que significaban los derivados del petróleo, que eran el 64% de la matriz energética de Uruguay, ¿tá? O sea, de lo que consumíamos, los derivados del petróleo eran 64%, 66% en realidad, dependía del año, no importa. Cuando había mucha generación hidráulica bajaba un poco la incidencia del petróleo, y cuando había menos subía un poco, pero era brutal sustituirlo por, o sea, en vez de prender la quinta y la sexta unidad de Central Valle, la central de la Tablada, algunas chiquititas que andaban por el interior, las aeroderivativas de Delta del Tigre, o los motores Wärtsilä, después compramos en un momento que funcionan a fuel pesado, en vez de compramos, la UTE compró en su momento, cambiarlo por energía renovable. Con una ventaja que tiene Uruguay, y ya me queda menos tiempo, que es que Uruguay tiene una capacidad de lago, porque tampoco, que lo explico rápidamente. La energía eólica, la energía fotovoltaica no la tenés todo el día. La fotovoltaica queda clarísimo, ¿no? Si no tenés sol, y más, un día de mucha humedad genera mucho menos, porque a veces incide más la humedad que hay en el lugar que cuanto más o más cerca estás del Ecuador. Cuanto más cerca está del Ecuador, mejor, porque los rayos llegan perpendiculares y el aprovechamiento energético de la captación de energía es mayor. Cuanto está más al sur, llega más oblicuo, con alguna parte de rebote, no importa, es mejor. Pero incide más la humedad, es más, porque Atacama es el lugar donde se genera más por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, porque el desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo. Y como, aunque sí que está bastante, uno diría, Quito debe ser el mejor lugar, ¿no? Quito hay humedad, y por lo tanto que tienen arriba perpendicular al Ecuador, es mejor cosa. Pero no lo tenés todos los días, lo tenés cuando hay poca humedad, para que rinda mucho, y de noche obviamente no. Lo mismo en la energía eólica. Se calcula, en la energía fotovoltaica, inicialmente el rendimiento, tú instalabas paneles fotovoltaicos para generar 1 megavatio, en realidad tenías unos 60 kilovatios antes. Ahora ha mejorado un poco, la tecnología mejoró. O sea, porque hay una pérdida de lo que viene, lo que te queda realmente y lo que puedes utilizar. Lo mismo en la eólica. Uruguay es un país donde hay muy buena eólica, pero en realidad el promedio del día es en algunos lados 30, otros 32, hasta 35%. O sea, tenés 10 megavatios, en realidad tenés 3,2 o 3,5 megavatios de potencia real. Ahora bien, tenés que tener algo entonces que te permita un pulmón que mientras eso no genera vos puedas consumir. Sobre todo los lagos de Rincón de Bonete, sobre todo, y algo,
lo que se llama Salto Grande, aunque bastante menos porque es poco profundo, y es muy extenso pero poco profundo, no hay tanta agua guardada, mucho más grande es por más que tiene menos potencia de generación, las tres centrales de Rincón de Bonete, de Río Negro. Nosotros tenemos la ventaja que mientras hay viento, mientras hay energía solar, podés utilizarla y cuando no tenés, vamos arriba, que aparte son horarios donde hay menos consumo, utilizás el lago y entonces siempre tenés lo utilizás el sistema. Eso, que había gente que se oponía, demostró ser impresionante y con la política de UTE, dirigida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero con la participación activa y muy comprometida de UTE, salieron aquellas licitaciones, se compraron, bueno, hoy tenemos 3.500 megavatios de potencia instalada, que esos son más o menos unos 1.000 megavatios reales, ¿no? Por el tema del rendimiento que hay real a lo largo del día. Y tenemos 1.000 y pico de fotovoltaica, y tenemos también biomasa, que también quemamos residuos de cáscara de arroz, quemamos residuos forestales, donde ahí sin duda las tres papeleras influyen mucho, pero ya tenemos algunas otras que son de quema de chips de madera y eso para generar energía eléctrica, y después los 3-4 megavatios que genera la quema de bagazo de caña de azúcar en Alur. Pero hicimos ¿y saben cuánto es ahora? Anda en 40 y poco % la incidencia del petróleo en la matriz energética del Uruguay. O sea, lo redujimos como una 30-40%. Eso es una política de Estado. Y termino con eso, pero son las cosas que hay que hacer como nación y tener la capacidad, porque hoy Uruguay somos chiquititos, no jodemos a nadie, pero quiera o no quiera, nosotros redujimos un 40% la utilización de derivados de petróleo, y si este gobierno no hubiera disminuido la incidencia de los biocombustibles, que fue la otra pata de las energías renovables, ¿no? Ustedes saben que redujo la obligatoriedad de mezclar, el porcentaje a mezclar, sobre todo en el gasoil, que lo eliminó, y en la nafta no ha cumplido. También, porque de vuelta, los biocombustibles emanan menos dióxido de carbono, etc. Por lo tanto, son dos líneas que en esa revolución del consumo hay que contrarrestar con otra visión que implica economía circular y cuidar el consumo de energías renovables por la pata energética, su incidencia que tiene en el cambio climático. Perdonen, pero la revolución del consumo y todo lo que eso implica, lo que me surgió fueron algunas ideas desordenadas y sobre todo dudas que quería compartir con ustedes. Aprovechando que es una tarde fría, lluviosa, da para algunas reflexiones un poco más abstractas en algún punto, ¿verdad? Y voy a arrancar contestando, por lo menos en mi visión, una pregunta que vos hacías y que estaba en el documento que hicieron, que primero que nada felicito la iniciativa de hacer estos conversatorios. Está buenísimo el día de comité, visitamos entre todos y en general son discursos de vamos arriba y todo lo que hay que meter, pero cuando hay un aterrizaje intelectual, que ustedes vienen haciendo varias charlas, me parece que son instancias muy enriquecedoras. La pregunta que tú hacías, si era una sociedad con mercado o de mercado, creo que no es una sociedad que tiene determinadas prioridades, objetivos y demás. No hablo de la sociedad uruguaya, ¿no? Sino hablo de la sociedad occidental del siglo XXI, y que tiene como una cosa secundaria para atender determinada necesidad puntual, mercado o mercados, sino que estamos en una sociedad de mercado. De mercado porque la producción y el consumo está en el centro de lo que concebimos como sociedad. Y como está en el centro, eso tiene un montón de implicancias en todos los órdenes de la vida, realmente muy, muy importantes. No estoy diciendo ni que esté ni bien ni mal, pero creo que sí que está en el centro. Cuando vemos los pronósticos de la economía en Uruguay o a nivel global, cuando la economía no crece es un problema. Y hay una pregunta que soy contador y me gustan los números y me encanta que la economía crezca, pero la pregunta es ¿por qué siempre tiene que crecer infinitamente? Crecer la economía infinitamente implica mayores niveles de producción tirados hacia el infinito y por lo tanto mayores niveles de consumo tirados hacia el infinito de eso que se produce. Entonces, perdón, acá empiezo con las dudas, son metafísicas, pero por lo menos la comparto con ustedes, así no me preocupo solo. Pero no, entonces tenemos una sociedad donde el objetivo para dar ese crecimiento, lo que entendemos como progreso, son mayores niveles de producción y de un consumo que vaya creciendo acorde a esa producción. ¿Esto ha sido bueno o malo al día de hoy en la humanidad? Bueno, tiene aristas positivas y tiene algunas aristas negativas. La principal positiva es
lo mencionaba Daniel Alpázar en su intervención, es que hoy tenemos una sociedad mucho más rica, con niveles de confort de la población en general muy superiores a los que teníamos hace un siglo y medio atrás, la esperanza de vida, los bienes materiales a los que accedemos, son muy superiores a los que tenía la población en su conjunto hasta hace un tiempo atrás. Esto tiene, creo yo, también aristas negativas. Y ahora me voy a referir un poco a eso, porque lo que consumimos va de la mano de lo que se produce y cómo se produce y qué se necesita para producir los bienes que vamos consumiendo, que va cambiando con el tiempo, y eso va haciendo cada vez mayor concentración del capital necesario para producir determinados bienes y servicios, y por lo tanto eso va generando una concentración mayor de la riqueza. Si bien en general la población vive mejor que hace un siglo atrás, los niveles de desigualdad son mayores. Entonces, eso genera tensiones. Yo decía, como es una sociedad de mercado y esta relación producción-consumo está en el centro de la cosa, genera, Daniel mencionaba un aspecto de las derivadas de eso, que es los aspectos medioambientales o del consumo de la energía, pero genera implicancias en la forma de trabajar, en los patrones culturales, genera aspectos que tienen que ver con qué cosas entendemos como buenas de consumir, y genera problemas en la sociedad, niveles de estrés, de angustia, de frustración, cuando no podemos consumir lo que viene siendo una oferta que cada vez es más ilimitada de bienes y servicios. Somos una sociedad mucho más rica, con mayores niveles de confort, pero cuando vemos los niveles de estrés, de frustración que tiene hoy nuestra sociedad, estos son mucho mayores. Entonces, ¿cómo se da? Si somos más ricos, vivimos mejor, y tenemos una población que en términos generales tiene niveles de frustración y demás, que terminan teniendo otros tipos de consumo para tapar esa frustración. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Entonces, el esquema en general está determinado por esa relación entre producción y consumo. Por lo menos me parece a mí. Yo decía, o pienso, el esquema parto de la base, primero, cuestionarse esto es una duda de hoy, porque mañana tenemos que salir y uno tiene que crecer, hay que producir, tenemos que tener trabajo, pero bueno, por lo menos entre un chocolate y un poco de frío, la duda metafísica está. Pero dicho esto, esa línea de consumo cada vez más infinito, yo creo que, por lo menos el número que vislumbra para adelante, solo puede intensificarse. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el consumo hace una década atrás, hace un siglo atrás, básicamente ese consumo es de bienes, era de bienes. Y esa producción tenía ciertos topes, y el consumo que podíamos tener de bienes también tenía determinados límites. O sea, yo puedo tener un par de championes, 5 pares, puedo tener 20, no voy a tener 200 pares de championes. Habrá gente que sí, pero digo, en términos generales la sociedad. Ahora, el consumo de servicios y de servicios asociados, por ejemplo, a los avances tecnológicos, va siendo como ilimitado. Por ejemplo, lo que tiene, ¿cuántas horas destinamos del día a la pantallita de esto? A las aplicaciones, a mirar películas, series, a leer los diarios, a los podcasts, ¿verdad? Todo eso termina siendo consumo. Eso requiere pagar por esos consumos, o a veces disponer de tiempo, que al final también es tiempo que no destino a otra cosa, para dedicarlo a eso. Entonces estoy consumiendo mi tiempo en esas cosas. Por lo tanto, este esquema de cada vez mayor producción asociado a mayores niveles de consumo, lo que uno puede prever en el corto plazo, a no ser que, bueno, hagamos un parate general, que parece poco probable, va solo a intensificarse. Esto tiene, como les decía, para mí, aristas absolutamente infinitas, porque está en el centro. Entonces, deriva en qué bienes consumimos, los niveles de consumo. Si todos tuviéramos la renta media que tiene, no consumiéramos como los más ricos, si fuéramos a la renta media global, sería insostenible. Entonces, en algún punto, el mundo va a tener que empezar a cambiar por lo menos en el consumo de bienes. El consumo de servicios, uno puede decir, bueno, es un poco más inocuo en términos de contaminación. Bueno, más o menos, porque la producción de muchos de estos bienes asociados a la tecnología, lo que tienen es, por ejemplo, un consumo brutal de energía. Absolutamente intensivo.
Entonces, bueno, ahí también hay problemas de depredación del medio ambiente. Y la forma en que se producen esos bienes que son consumidos también va cambiando. Aquella vieja dicotomía o relación de capital y trabajo, donde hay algunos que tenían el capital y otros que tenían el trabajo y estos se querían quedar con la plusvalía, empieza también a cambiar de alguna forma. Con los avances tecnológicos y la automatización del trabajo, los que tenían y tienen el capital empiezan a tener el trabajo también, porque una infinidad de puestos de trabajo empiezan a ser sustituidos por máquinas que por lo tanto las tienen quienes tienen el capital. Entonces, eso deriva también en cambios de la formación para que estos no queden indefensos. Y ahí, por ejemplo, el documento decía, bueno, hay que proteger el empleo nacional o los trabajos o los comercios nacionales porque más allá de que no sean buenos o sean ineficientes. Yo creo que no, y esto es salvaje lo que digo, pero yo creo que no hay que proteger puestos de trabajo, hay que proteger trabajadores. Porque muchos puestos de trabajo van a desaparecer, nos guste o no. Lo que sí tenemos que encontrar son formas de generar empleo para esas personas que requieren otras calificaciones. Y ahí está parte de los desafíos que tenemos como fuerza política de izquierda. Porque la educación puede ser una enorme oportunidad de generar gente formada para esa economía del futuro. Ahora, yo creo que la educación es o una enorme oportunidad o puede ser un reproductor de la desigualdad. ¿Por qué? Porque si no generamos la capacitación suficiente y necesaria para que esa gente pueda incorporarse a la economía del futuro, cada vez va a quedar más lejos de los avances tecnológicos y por lo tanto cada vez va a quedar más lejos de las oportunidades de trabajo. Lo empezamos a ver en algunos sectores. Uruguay tendría capacidad muy superior de producir servicios audiovisuales, pero no tiene gente, le falta gente. Nos falta gente para producir software, por ejemplo. Y no estoy hablando de ingenieros de sistemas, estoy hablando, por ejemplo, de programadores. Un programador de software gana más del doble que un cajero de supermercado. Y la capacitación que se requiere para programar software no es de 6 años de facultad. Entonces, tenemos un desafío, y ahora empecé a bajar a temas concretos, ¿no? O sea, yo creo que para ese mundo que va a producir bienes que van a ser consumidos y que tiene esa lógica de que la ecuación consumo de bienes versus servicios cada vez va más hacia los servicios, a ese mundo, la producción de bienes es cada vez más automatizada, los trabajos van a estar acá, en la producción de servicios. Y hoy no tenemos, en términos generales, una población lo suficientemente educada para poder acceder todos a esos puestos de trabajo. O sea, ahí hay un problema central del Uruguay del futuro. Cuando además tenés un 20% de los niños que crecen por debajo de la línea de pobreza, con la mayoría de esos hogares con jefatura femenina, de mujeres que no pueden acceder al sistema de cuidados para formarse y empezar a atenderse en puestos de trabajo, ahí hay un problema enorme. Ahí hay un problema enorme. Segundo, como la producción de esos servicios requiere cada vez mayores niveles de capital para poder generar servicios competitivos, la producción a gran escala a nivel global, porque es un consumo global, como decían ustedes en ese momento, también se va concentrando, porque lo de que cada vez hay más infinidad de servicios y demás, sí, cada vez accedemos a más infinidad de servicios, pero la producción de muchos de esos servicios está cada vez más concentrada. Miremos, por ejemplo, todo lo que es el mundo Facebook, Internet, es un tipo. O sea, miremos, por ejemplo, lo que es Star Plus, ESPN, Disney, es todo un solo conglomerado. Entonces, vamos a esquemas donde poder competir globalmente en la producción de esos servicios para un país pequeño como Uruguay va a ser muy complicado. Yo creo que el futuro del Uruguay en la inserción internacional de la venta de servicios va a tener que estar asociado a nichos específicos donde se requiere una altísima formación. Para poder diferenciarte no por cantidad, nunca, o sea, sería muy difícil pensar que haya un Disney uruguayo, pero sí que haya producción de servicios audiovisuales de alta calidad específicos. Pero para eso precisamos gente formada. Pues la educación viene siendo un tema absolutamente central en esas cosas.
El consumo global, y termino con esto porque creo que podría ser infinita las derivadas de todo el tema que abarca, porque está en el centro del esquema y de la organización social que nos hemos dado, tiene que ver por dónde se consumen esos servicios, dónde se pagan esos impuestos y por lo tanto con qué recursos vamos a contar en el futuro. Si el consumo de una sociedad es un 80% de bienes que se consumen en el mercado local y por lo tanto las transacciones se dan en el mercado local, los impuestos al consumo, que son la mayoría, en casi cualquier sistema tributario, se van a pagar en Uruguay. Y ese era el esquema que teníamos. Ahora, cuando la balanza de lo que consumimos tiene cada vez más peso de servicios, y esos servicios no se producen en Uruguay, y por lo tanto no queda tan claro dónde se transan, ¿dónde se pagan los impuestos? Pongo dos ejemplos. Uber. Cuando, no sé quién usa, si alguno usa la aplicación de Uber, cuando le llega el recibito dice Uber Amsterdam, porque la sede de Uber está en Amsterdam. Entonces los impuestos no se pagan en Uruguay. En Uruguay ahora queda un fee, que eso lo pusimos en el último gobierno de Tabaré. No, y la intendencia, ¿no? Y el canon también que paga. Sí, pero o sea, la renta no se paga en Uruguay. Entonces, el grueso va a alimentar otros fiscos. En el futuro, nosotros tenemos que prever que una parte importante de lo que consume nuestra sociedad no va a generar los recursos para financiar el presupuesto nacional. Y esto está atado a esquemas globales tributarios, donde la economía digital va a tributar no en función de dónde se consume, sino de dónde se produce. ¿Por qué? Porque los grandes centros son los que se quieren quedar con la recaudación. O sea, esta es una lógica más vieja que el agujero del mate. Pero entonces, en un país que va a requerir recursos para atender desafíos como la pobreza infantil, como lo que hablábamos de la educación y otros tantos que todos tenemos bien marcados en nuestro programa y en el plan de gobierno que salió en estas horas, bueno, son temas que tenemos que tener en cuenta en una economía que en principio solo va a profundizar estas tendencias que estábamos mencionando. Entonces, creo que ahí hay una serie de desafíos. Vine con muchas dudas y pocas respuestas, casi ninguna. Pero por lo menos me parece que compartirlas con ustedes me hace bien, así que gracias. Y voy a tratar como de abordar otra pata, digamos, de esta discusión, que me parece más filosófica de alguna forma, porque me parece que la gran preocupación que a mí me planteó el documento tiene que ver con cómo salimos de esto, ¿no? De este círculo totalmente vicioso, que es esto de, ¿no? Bueno, cómo lograr salir de la ruedita del consumo, ¿no? Cómo lograr romper con el hámster moviendo esa ruedita. Y a mí una de las cosas que me preocupa es en este momento particularmente que a veces no logramos dimensionar que vivimos en una sociedad con cada vez más incertidumbre y angustia, ¿no? O sea, esto que planteaba Pablo, y que esos vacíos también se llenan con consumo, ¿no? Y que esta incertidumbre tiene que ver con la concentración y con la exclusión de muchas personas, que tiene que ver con una época donde la vida a veces tiene un valor relativo y por eso hay autores que hablan de la era del microceno. Empezamos a ver algunos cambios a nivel global donde realmente este concepto de humanidad sobrante que conocíamos, realmente lo vimos, o sea, le pusimos cara. Y además también me parece importante ver cómo nos organizamos para ponerle respuestas a esto, ¿no? A mí me parece importantísimo empezar a trabajar entre nosotros en el concepto de qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Yo creo que cuando nosotros como personas de izquierda hablamos de transformar la realidad, hablamos de cambiar estas cosas, hablamos de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Y por eso, más allá de que no le pongamos plazo, ¿no? Porque también somos personas realistas, entiendo que tenemos que tener algunas acciones para lograr mitigar esto. Que es, en primer lugar, empezar a cuestionarnos estas necesidades que nos genera el sistema, ¿no?
Yo hace un tiempo por otras temáticas trabajé mucho con cuestiones de diversidad corporal, ¿no? Y una de las cosas que se habla en el activismo es, bueno, cómo estos modelos hasta de corporalidad están influidos en esto de cómo la industria moldea la idea del cuerpo que vos tenés que tener y las necesidades de consumo para ese cuerpo, ¿no? Porque nosotras, una de las cosas que nos cuestionamos siempre es, bueno, por ejemplo, el hecho de consumir determinado tipo de prendas o de servicios más asociados a belleza. O sea, ¿cuándo te surge a vos la necesidad de estar totalmente depilada, por ejemplo? Eso es algo que nos mete el sistema en la cabeza, ¿no? Y la industria de la vestimenta y la belleza. Y a veces en vez de romper con esto y cuestionarlo, lo reforzamos todo el tiempo, ¿no? Y entonces empezamos con las excusas que son también circulares de no, bueno, yo te lo hago para mí, ¿no? O en realidad yo puedo dejar el celular si quiero, pero no lo hago porque estoy trabajando acá, ¿no? Entonces, claramente lo educativo tiene mucho que ver, pero no lo educativo en términos formales, sino cómo nos educamos en sociedad. Y en este momento, repensar en cómo nos relacionamos y le damos espacio a eso, a este diálogo, implica, sí, yo creo que un cambio revolucionario. Porque si uno se empieza a preguntar cuántas personas acá pasaron la mayor parte de los días de su vida, de la infancia de sus hijos, más de 4 o 5 horas con ellos, sin que estuvieran dormidos, vamos a entender un poco de lo que por lo menos a mí me parece que tiene que ser un cambio, ¿no? Y esto de que en realidad el consumo nos genera también otros problemas en la sociedad, que son la depresión, la angustia, y ante eso la industria farmacéutica nos vende la solución de una pastilla. Entonces tenemos niños totalmente medicados, porque para cada problema hay una pastilla que puede solucionar ese problema, ¿no? Incluso si es un niño que es muy activo, porque es un niño feliz. Y tenemos una emergencia en salud mental tremenda con respecto a eso, ¿no? Por barrera abajo de la alfombra también con respecto a estos temas. Que nos genera también el consumo, porque el consumo es lo que marca el patrón de éxito en esta sociedad. Y el viejo decía esto, ¿no? De bueno, nosotros le cambiamos la vida a la gente. ¿Cómo que no le cambiamos la vida? Le cambiamos la forma, en primer lugar, de entender qué es lo que hace un gobierno para cambiar la vida de la gente. Cómo se mejora, cómo se amplía el bienestar, cómo se amplían los derechos. También le dimos condiciones materiales distintas a los uruguayos y a las uruguayas como base para soñar en un futuro diferente. Pero no logramos romper con que para sentirse exitoso o exitosa una persona tenga que tener el plasma más grande que encontró 2 días antes del partido de fútbol del mundial. Y eso, como dice Pablo, es como una rosca medio interminable, ¿no? Porque en realidad nosotros necesitamos que la gente produzca, que la gente trabaje, que la industria se desarrolle, y para eso necesitamos consumidores también. Entonces, un poco la lógica de, ¿no? En la época de mi abuela, pues yo tengo 36 años, tampoco soy tan joven, pero cuando esta cosa que me parece ultra lejana, que dice, no, nosotros vivíamos con 2 pares de zapatos. A mí me parece una locura, porque en realidad vengo de otra sociedad. Yo soy hija del Uruguay neoliberal, yo soy del año 88, o sea, realmente tenemos hasta culturalmente un quiebre donde esto está totalmente naturalizado, de donde hoy, por ejemplo, para los gurises, sobre todo en un momento donde tenemos acceso a mucha información y de forma muy inmediata también,
estos patrones de éxito también se van modificando rápidamente, porque ahora, por ejemplo, está lleno de gente que por mostrar su vida en redes se hizo millonaria. Y entonces tenés niñas de 9 años consumiendo productos de skincare y además asaltando tipo pandillas tiendas, ¿no? Porque estaba leyendo, todavía me reía y decía, qué horror, hay que reírse porque realmente hay cadenas enteras en Europa, de tipo Sephora o estas de selecciones de marca, que tienen una política especial para las clientas menores de 15 años, porque están desesperadas por consumir un producto que no les sirve para nada, a ver, si nos entendemos. ¿Para qué le va a cambiar? ¿Qué le va a cambiar a una niña ponerse va de caracol en la cara a los 10? Poder hacer el video que vio de alguien que miró 1 billón de personas. Entonces, eso también nos obliga a poner en diálogo esto, ¿no? De qué es cuál es el impacto de las formas de consumo que tenemos. Y después, por otro lado, las consecuencias, más allá de la salud mental, cómo logramos mitigarlas, ¿no? Yo creo que tenemos grandes discusiones para dar si lo que queremos es tener, por lo menos, soluciones más serias. Y voy a poner ejemplos, ¿no? Porque uno prueba y a veces las cosas funcionan y a veces no. Y eso me parece también interesante de aprender del ensayo y del error. Pero, por ejemplo, esta política de sacarle la pajita al jugo. Pero por el otro lado, aumentar un papel así, el que te dan en el ticket, porque aparte a veces vas a comprar una cosa que es de este tamaño y te llevas medio metro de ticket, ¿no? Que tampoco mueve la aguja y que además a veces nos engañamos en pensar respuestas que pueden ser como amigables, por decirlo de alguna manera, que es esto de, bueno, no, lo que pasa es que acá hay una responsabilidad individual. Los problemas sociales no son de responsabilidad individual, son de responsabilidad colectiva. Esto de, bueno, ¿y vos qué haces en tu casa por la contaminación, no? Y entonces sos re hippie y re buena gente porque separás el plástico del orgánico, y el orgánico lo pusiste en la compostera. Lo real es que pues no hay una política que pueda reducir el daño, que eso aunque lo tires separado, en términos reales, ¿no? Y ese es un problema que tenemos, porque tenemos una contradicción muy grande. Y tenemos otro problema que es, esta discusión que planteaban Daniel y Pablo me parece muy interesante con respecto a desde dónde enfocar las políticas públicas, ¿no? Uruguay no es un país prohibicionista, Uruguay es un país que regula en general. Ahora hay cosas que no se pueden regular, porque si hay medidas de las cuales depende nuestra supervivencia, yo creo que tenemos que dar las discusiones en el tono justo, ¿no? Porque miles de veces me he cascado también con gente que viene de otros países y te habla de los océanos de ropa por la fast fashion en Chile y decía, pero nosotros somos todos sudacas, compramos una fast fashion y tenés una remera 5 años. No somos la culpa del océano de ropa nosotros. Todavía. ¿No? Porque esa lógica todavía no nos jaló. Pero en esto de empezar a pensar en medidas que realmente logren romper con ciertos patrones de queremos hablar de la contaminación, bueno, tengamos una buena política. No puede ser que tengamos institucionalidad específica totalmente débil que no pueda controlar. Este ministerio, o sea, yo no sé si se acuerdan, pero al principio de 2020 una de las cosas que pasaba era que el chanta, el ministro, porque acá la gente se muere y los retratos se embellecen todos, ¿no? Y entonces parece que Adrián Peña era el mejor parlamentario del mundo, tipo bien, se murió para andar sin cinturón, ¿no? Con respeto lo digo, pero me parece que acá hay una cuestión que no logramos entender, que es que diseñamos institucionalidad específica y estuvieron 1 año sin poder cobrar una multa porque no sabían cómo hacer.
cuando los mecanismos los tenían, es decir, no querían cobrar multas, ¿no? Es un ministerio que tiene todavía un 42% de recorte en un presupuesto así, que no tiene funcionarios para controlar. Que por ejemplo, en el caso de las medidas para grandes sectores de la producción uruguaya, como por ejemplo, hablemos de otra institucionalidad, la ganadera, ¿no? Tenemos un problema con este discurso de hay que reducir los empleados públicos porque son un gran lastre, y sin embargo hicieron pelota en la administración central al punto tal de que están a punto de privatizar la inspección a través de servicios ganaderos, que es nuestro sello de calidad en el mundo, ¿no? Que certifica la inocuidad, o sea que de alguna forma también es cómo colocamos al Uruguay en el mapa y cómo colocamos nuestra producción, una garantía para eso. Entonces, si no empezamos a pensar en áreas específicas de controles que puedan ver qué es lo que pasa con las empresas que se instalan en Uruguay, qué es lo que pasa con, bueno, este ciclo del residuo, ¿no? Yo no sé si alguna vez fueron a Felipe Cardoso, estoy segura que Daniel y Pablo sí, obviamente, pero Felipe Cardoso es cruel en términos de pensar para la posteridad, ¿no? Y todo eso lo generamos nosotros, no lo genera nadie más. Ahora, esto se resuelve con mucho más que decir hay que dejar de usar 3 bolsitas para el fiambre. Se resuelve con una política que controle, que obligue y que además logre encadenar procesos donde se reduzca el residuo final. Y eso requiere voluntad política y requiere una discusión fuerte con la industria. No puede ser que tuvimos años para ponerle a los alimentos que tienen alto contenido en sodio un etiquete, porque realmente la gente tiene que saber qué es lo que está consumiendo, ¿no? O sea, me parece que esto no es por plantear cosas que no sean, que creo que esto no se va a hacer sin conflicto, pero creo que hay formas de hacerlo y de ir poniéndolo arriba de la mesa, porque tienen que ver con cuestiones de supervivencia de la raza humana y del resto de los animales que viven con nosotros. Pero sí me parece que hay que empezar en esto sí, en la responsabilidad individual de qué es lo que yo hago para que esto no se perpetúe, ¿no? Para que esta necesidad de consumo urgente y permanente no sea lo que sigue moviendo esta rueda, que también es un ejercicio de deconstrucción muy difícil, ¿no? Porque estás todo el tiempo bombardeado y bombardeada. Pero en realidad es ponerte a pensar en esto de, bueno, ¿cuál es el costo-beneficio de tener esta relación de consumo? Y bueno, dale. Y lo otro es, concretamente, también cómo además en este Uruguay, que es cada vez más desigual, tenemos que hablar más de esto, ¿no? Porque en un Uruguay donde los más pobres son los gurises, y donde tenemos una penetración enorme del territorio por bandas de narcotráfico, el modelo es Marcet, que puede tener un buzo de, no sé, Valenciaga, y te lo muestran en Canal 4 como un buen pibe que se casó con la novia de toda la vida. Y no tengo esperanza de insertarme en el mercado de trabajo porque soy joven y tengo más dificultad y no tengo herramientas, porque ahí sí el acceso a la educación terminó siendo un factor determinante en la situación desigual en la que me encuentro, pero puedo hacer la plata fácil. La plata fácil, y la plata fácil además está apoyada en eso de cuál es el valor de mi vida. En este mundo donde cada vez se relativiza más el valor de la vida. Menor cultura, más. Así que bueno, perdón lo enredada, pero yo me quedé con algo, en primer lugar una cosa que me parece que se coloque está bueno como para discutir, que tiene que ver con esta idea de que en realidad los que no tienen herramientas para todo esto son los que menos tienen, ¿no? Salió como el término persona vulnerable, y en realidad con respecto a las formas de consumo, el problema es que los ricos tienen la plata para Exacto, consumir. pero en realidad la preocupación No, pero ¿por qué? Porque me parece que habría otra discusión, es que sobre los pobres sabemos todo,
y sobre los ricos no sabemos nada. Porque de los pobres nosotros nos dimos herramientas para saber cuántas fetas de jamón compraban con la tarjeta Uruguay Social. Y cómo la están haciendo algunas de las familias más ricas del Uruguay. Bueno, ahí nos falta información. Entonces, me parece que también lo que obliga es a otras discusiones que de alguna forma son como laterales o anexas, pero que son centrales. Yo creo que también para un gobierno de izquierda, porque reforzamos todo esto de la responsabilidad individual todo el tiempo y es parte de lo que es un síntoma de esta era, ¿no? Donde además, bueno, nos venden esta idea de la libertad, de la libertad para consumir, de la libertad hasta para vender tus órganos, ¿no? Llegó al extremo de Milei, que no tiene nada que ver con la libertad en una dimensión colectiva como la concebimos desde la izquierda y el progresismo, ¿no? Porque mi libertad es con los otros, no es únicamente la mía. Con la dignidad. No, bueno, obviamente, o sea, con la dignidad del otro. Entonces, me parece que es muy central no divorciar la política de los problemas de la gente, ¿no? Esto es algo central en esta época. Porque, ahí va, si venimos a hablar de temas que de repente no pasan por la agenda de las personas o de diferentes localidades, corremos con el riesgo de que la gente se sienta cada vez más lejos de la política. Y la política tiene que ser una herramienta de transformación. Y como herramienta de transformación analizamos y vemos que tenemos todos estos problemas y iremos desarrollando también acierto y error diferentes mecanismos para mitigar, porque tampoco vamos a cambiar radicalmente este patrón de acumulación y de consumo que tenemos, pero sí podemos tener medidas que ayuden a mitigar los impactos que tienen sobre la población mundial y sobre la población uruguaya de esto. Tenemos a los mejores compañeros y compañeras para hacerlo, entre otras cosas porque lo que los mueve para estar en donde están, cuando están tomando decisiones, es un gran respeto y profundo amor por el pueblo uruguayo y sus causas. Y eso me parece que es lo diferencial. Y por eso, compañeros y compañeras, hay que volantearse para ganar octubre. Bueno, la verdad que acá terminó mostrando entre lo que dijimos nosotros y lo que dijeron ustedes la infinita complejidad del mundo en que vivimos. Porque así es un mundo de cambio de paradigmas. Puedo hablar de la ética y los valores, y digamos, hoy no rentabiliza, no monetiza ni la ética ni los valores. Y hoy alguien hablaba de que se motiva que la gente reflexione para un lado, o sea, hoy hay un manejo de la sociedad y del segmento de la sociedad que es tipos de un laboratorio planifican de qué forma yo hago que tú pienses lo que yo quiera. Sí. Tengo que llegar lo que vos querés oír solamente como mirada del mundo. Bueno, ni que hablar que la campaña anterior ya ha pasado otra campaña del mundo, pero fue el primer ejemplo en Uruguay donde un aparato de odio segmentó mercado, logró hacer que un montón de gente, también sumado a que si bien que yo creo que hicimos básicamente las cosas bien, no nosotros personales, sino con el Frente Amplio, también tuvimos errores. El principal error fue que nos divorciamos el contacto con la gente, y fue un poco soberbio en unas cosas, pero ellos aprovechando eso, utilizaron el meter el odio, agrandar de cosas pequeñas o con mentiras, como los famosos 750 millones de dólares de CANCAP no habíamos robado. No hay nada de eso, ni salvo 3 calzoncillos y un colchón que mal gastado, pero no en serio todavía, pero pareció. Vos hablas con la gente inteligente, informada, que dice, te lo sigue diciendo. La corrupción era eso. Pero bueno, a partir de mentiras, de tergiversación, lo que sea, lograron que una parte de la ciudadanía termine odiándonos tanto que aún hoy, con lo que pasa, que tendría que estar la gente horrorizada, no siga, no, si aquellos dicen que esto está mal, no les creo, no debe ser tan así. No pasa. Si no las encuestas tenemos que ganar por 70%. Y no da. Yo soy de los que creo que hay que jugarse la vida sin enojarse, sin calentarse con nadie, ir a convencer y a pelear el voto a voto ahora y empezar a pelear el voto a voto, porque yo soy lo que creo que, lo he dicho en todo el lado,
nunca me empedé en mi vida, si hagamos primera vuelta, me empedo, porque yo creo que va a ser un recontra difícil, igual, pero voy a estar tan feliz que por primera vez en la vida me empedo, ¿ya? Nunca me... No hay que subestimar a los recursos naturales. Consumo excesivo, Pero yo creo que va a ser re difícil. Mi objetivo es ganar con mayoría absoluta y ganar el balotaje, ¿tá? Pero, perdón, por supuesto, pero para eso, para cualquier cosa lo que hay que hacer es pelear desde ahora el voto a voto y llegar a la gente rompiendo el molde del dominio comunicacional y social que han impuesto sobre montones de mentes. Y lo otro que quería decir, para no aburrir, es que en realidad esto está bueno porque lo que largamos se resuelve un montón de dudas. Yo tengo instrumentos, pero cada instrumento también es cuestionable. El compañero planteaba el hidrógeno verde, ¿no? O sea, porque aparte de la contradicción, el hidrógeno verde te permite como ninguno cambiar el uso de hidrocarburos. El uso de agua es minúsculo y nadie va a ir a sacar el acuífero guaraní que está a 200 metros de profundidad. Olvídate, eso no es ni siquiera rentable. Bueno, pero fue popularmente difundido. Pero está bien, porque sí está bien. Pero perdón, te digo una cosa, prefiero a muchos, a veces compañeros excesivamente ecologistas que tiran bolazos, no por maldad, porque ellos por lo menos están intentando defender valores que el medio ambiente. Prefiero ese y no la empresa que viene a vendernos un buzón, porque aparte, todos los proyectos de hidrógeno son el 4% perdón, los próximos 10 años de proyectos de hidrógeno que están pensados son el 4% del uso del agua que consume la industria uruguaya. Y lo digo con dolor, el 60% del consumo en Uruguaya son las papeleras. ¿Está? Digo eso porque nos tiene que llevar a reflexión. Sí, sí. A mí me lleva mucho a reflexión, pero es así. ¿Está? Y perdón, y es el 0, no sé cuánto del riego. Entonces el hidrógeno verde es una bulla bárbara y había que mirar, me parece que estamos mirando lo pequeño, pero aunque igual está bien, y es que haya gente que se preocupe y que, aunque diga cosas que no son ciertas, la pelee, me encanta porque está defendiendo valores, y que lo que esta sociedad está faltando. Y en este camino vamos a cometer errores, lo que tenemos que tener la ética de no sentirnos bien la verdad, cuestionar, escuchar a los que nos cuestionan, nunca demonizar a nadie, y si no tratar de ser un reflejo de la sociedad y después estar metido en la sociedad. Yo creo que, me he pasado todo, siempre laburé en lo social y estoy laburando más que nada en lo social y le aseguro que a veces algunas discusiones filosóficas, algunos compañeros, digo, andá a laburar en algunos barrios y te aseguro que te da un baño de realidad y de humildad impresionante. Pero está bien que lo cuestionemos porque este es el camino, el intercambio, la discusión colectiva y el saber que nos vamos a equivocar y que vamos a tener que rebobinar, partiendo de la base de la honestidad intelectual, la ética, y alguien dijo de ser el ejemplo, ¿tá? Ser el ejemplo. Porque la izquierda, nosotros, alguien dice, ¿por qué los blancos y los cojos tienen derecho a ser corruptos y la gente se termina perdonando y nosotros, por 3 calzoncillos y un colchón, terminamos siendo tapa durante 4 años, tapa de los diarios? Y lo que sea, pero nosotros lo que tenemos que adoptar es con el ejemplo, ¿no? Como decía el viejo Pepe de Lía, el mejor trabajador, el mejor compañero, el más solidario, el que no le pega a la mujer, ni que hablar de esas cosas, que también a veces tenemos doble discurso. O sea, hay que hacer el mejor en todo y eso implica, eso es lo que no vamos a perder. Después le vamos a errar, habrá que rebobinar, corregir, Consumo problemático de minutos. Siento el olor a pichín. El olor a pichín. Vamos arriba. Más metafísica o de dudas, ahora voy a hacer, hablando de contradicciones, voy a irme del otro extremo, voy a ser absolutamente pragmático, porque aparte son 3 minutos. Creo algunas dudas llevaban al modelo de consumo, producción y en definitiva de vida que tenemos como sociedad. El capitalismo está seriamente amenazado y le quedan nada más que 800 o 900 años de vida, porque bueno, lo vamos a cambiar en los próximos 5. Pensé que habíamos anunciado 200 veces la muerte. Exacto. Por lo cual, lo que tenemos es por delante un gobierno que queremos ganar para que dentro de ese esquema en el que nos movemos, la vida resulte de la mejor manera posible para la enorme mayoría de los uruguayos. Y creo que ahí no es lo mismo un gobierno con una sensibilidad de derecha que un gobierno con una sensibilidad de izquierda. Por eso no es banal lo que tenemos por delante los próximos 63 días, que es lo que queda para las próximas elecciones. O sea, nos quedan 63 días muy intensos para tratar de ganar el gobierno en primera vuelta, si es posible, pero sobre todo con mayorías parlamentarias.
Porque muchas de estas cosas que hablamos se pueden mitigar, se pueden corregir o se pueden llevar a un lugar más confortable para la enorme mayoría de la sociedad uruguaya. Eso implica cambios. Y esos cambios requieren sustento legal, en muchos casos. Y por lo tanto, en esa contracción o esa lucha parlamentaria, si no tenemos mayorías propias, algunas de las cosas que queremos hacer no van a ser posibles. He ahí el enorme desafío que tenemos todos los frente amplistas, además de regalarme un gran cumpleaños, porque el 27 de octubre es mi cumpleaños. Espero que me honre con las mayorías parlamentarias. Así, Nos espera todo para hacer la casa. No será Ahí te borrachás. no será la primera. Yo les paso la dirección para que vayan a comer. No será la primera oración, pero seguro será una muy Ahí, buena. acá en tu cumpleaños no se borrachó. Pero entonces, creo que es fundamental poder avanzar en un gobierno de izquierda, que creo además que nos tenemos que plantear objetivos ambiciosos, y por ambiciosos probablemente, seguramente, no va a ser posible alcanzar los mismos en su completitud en 5 años. Pues yo creo que tenemos que hacer un gran gobierno, pero además que siente las bases de un nuevo ciclo progresista en el Uruguay. Yo creo que el Frente Amplio tiene todas las condiciones para hacer eso. Tiene una fórmula muy potente, tiene todas las posibilidades de ganar en primera vuelta y sobre todo hacer un gran gobierno. Yo creo que hoy el Frente Amplio ha procesado una renovación generacional. Yamandú es una muestra de eso, Carolina es una muestra de eso, otros compañeros son una muestra de eso. Y creo que por primera vez podemos generar un gobierno que tenga algunos integrantes que participaron en gobiernos anteriores, pero hoy el Frente Amplio tiene un equipo de gente joven. Yo lo vi del lado de la campaña de Carolina, pero también lo vi del lado de la campaña de Yamandú. Mucha gente joven, mucho mejor formada, además, que los cuadros que asumieron por primera vez en el 2005, que tuvo toda una época, tuvo gente muy valiosa, pero en promedio hoy tenemos una barra joven con unos niveles de formación, con todas las ganas de comerse la cancha. Yo creo que estoy muy entusiasmado del gobierno que podemos hacer, a pesar de las enormes restricciones que va a haber. Una economía que no crece hace 10 años, un déficit fiscal muy alto, atraso cambiario, o sea, va a estar complicado, pero tenemos la capacidad de generar las condiciones para hacer un gran gobierno que siente las bases para lo que pueda venir y que necesitamos que venga en más de un periodo de gobierno. Porque muchas de estas cosas que hablamos, los desafíos de vivienda, de educación, de pobreza infantil, de combate al narcotráfico, de otros aspectos de la seguridad, el sistema nacional de salud, cómo preparamos a la gente para que los cambios tecnológicos no sean un problema y sean una oportunidad, eso no se resuelve en 5 años. No hay magia posible. Sí hay, probablemente no por delante una enorme revolución, pero sí un montón de acciones que por sí mismas sean revolucionarias. Combatir y eliminar, no eliminar la pobreza infantil, pero sí la infantilización de la pobreza, es para mí un acto revolucionario. Hay 7-8 mil viviendas en asentamientos que no tienen baño. No pensar en soluciones habitacionales nuevas para todo el mundo, pero que esa gente tenga baño, o relojar a los que viven en zonas inundables, para mí son actos revolucionarios. Y yo creo que en algunas cosas, como sociedad, tenemos que evolucionar, y si bien a nosotros no nos gustan muchas veces las cosas, pero hay cosas que hay que regular y hay que, en algunos casos, prohibir, y no hay que tener miedo de discutir esas cosas. No es que hay que prohibir todo y hay un estado totalitario, pero hay cuestiones que tenemos que poner arriba de la mesa. ¿Por qué no? Los debates hay que darlos. Me parece que eso es lo mínimo que puede hacer una fuerza de izquierda. Y estas cosas requiere de gente muy capacitada, de gente que lidere los procesos políticos, pero muchas veces estos cambios se sustentan no de abajo hacia arriba, perdón, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Por eso estas discusiones, que en algunos casos pueden parecer un poco metafísicas y que capaz que no de aplicación práctica enseguida, pero yo creo que son lo que abrevan el fermento necesario para que algunas cosas ocurran. No es lo mismo, no es lo mismo un gobierno que se anime a hacer cosas con un determinado sentido que no. Por ejemplo, tuvimos un gobierno que se animó a pararse frente a una gran corporación para defender la salud de los uruguayos. Y se animó a pelear y ganó el juicio. Y si hubiera perdido el juicio, estaba bien igual, porque esa es la actitud. Lo ganamos, que es mucho mejor, pero esa me parece que es la actitud. Hoy tenemos un gobierno que frente a esas cosas... Lo incluyen en la ley de inversiones. Entonces,
no es lo mismo para el Uruguay que viene, para los desafíos que tenemos de nuevo gobierno. Nunca lo fue, pero creo que por lo que viene por delante es más importante que nunca que ganemos en primera vuelta, que tengamos a Yamatú presidente, que tengamos un equipo de gobierno fuerte y potente, dejando todo en la cancha. Y nos quedan, reitero, 63 días. Así que, compañeros y compañeros.